Gramalote, historia, destierro y reasentamiento. Desde sus inicios, el grupo de vecinos del sitio de Caldereros, que fue capaz de rebelarse ante el maestre de campo Alfonso de Arapiles en 1780, estaba consolidándose como comunidad. Debieron hacer un ejercicio comunitario para enfrentar el líder cívico y militar designado por el virreinato. En 1850, al paso de la Comisión Corográfica, seguramente aquella comunidad ya existía en torno al café como eje económico articulador que la empezaba a consolidar. Pues la Comisión Corográfica en su obra Geografía Física menciona las laderas de la Calderera como promisorias para el cultivo del café. Unos cuantos años después, esa comunidad más organizada logra gestionar ante el naciente estado de Santander su categoría de distrito en propiedad con el nombre de Galindo, un nombre recibido como castigo por haber mostrado su capacidad batiéndose a sangre y fuego, origen de su estigma u honra de guerreros según el prisma con que se mire, que los hizo conocer como los Gramalotes, odiados por unos, respetados por otros. Los productores rurales y los recién llegados comerciantes provenientes de algunos países se amalgamaron fortaleciendo a aquella comunidad. Los fuereños siempre han sido bienvenidos a nuestra comunidad, a tal grado que algunos líderes locales desde siempre han sentido celos de esos quereres, pero finalmente se incorporan a la comunidad enriqueciéndola con nuevas costumbres que al cabo de algunos años se confunden con las originales, reconociéndose como propias. Para principios del siglo XX, el poderío económico del café permitió el desarrollo de una importante actividad económica y de intercambio comercial que permite fortalecer la infraestructura local, acueducto, alcantarillado e instalaciones como el majestuoso templo, pocos años después el imponente colegio y el muy particular diseño del hospital. En torno a ellos, las muy especiales celebraciones sociales y culturales, particularmente las de la festinavidad, mezcla extraña entre lo religioso y lo pagano, época del año para la que todos los residentes se preparaban con esmero y los que habitaban por trabajo o estudio fuera del territorio esperaban con anhelo para el regreso. Toda esa historia y vivencias hacían de nuestro pueblo el lugar especial para propios y visitantes. Ya en noviembre, el movimiento de preparativos para la festinavidad se fortalecía. El 26 de noviembre, después del mediodía, en algunas vías de acceso, 1 o más kilómetros fuera del casco urbano, se recibían con procesión entre oraciones y cánticos la imagen de la patrona Virgen de Monguí. Durante los meses anteriores había recorrido todas las veredas. Para el año 2010, el esfuerzo descomunal del sacerdote durante 4 meses había llevado la imagen a cada una de las casi 1000 casas rurales. En la noche del 26 de noviembre, los jóvenes de las escuelas de música y danza demostraban en la plaza o dentro del templo sus logros en la serenata a la Virgen. Los días siguientes, los preparativos continuaban, pues el 7 de diciembre deberían prepararse el desfile de faroles por sectores y finalmente el 15 de diciembre la novena iniciaba. Cada día, cada sector, junto con algunas veredas, improvisaba un taller de confecciones en calles y casas durante días de labor, para presentar una comparsa que desfilaba al mediodía frente al atrio de 10 gradas abarrotadas de pueblo, para apreciar el desfile y la presentación. Los más jóvenes, por su parte, revoloteaban felices en la plaza con sus cuerpos y ropas convertidas en paletas de pintura, para después irse a limpiar sus cuerpos en las quebradas más cercanas. En la noche, después de participar en la celebración religiosa y la ermita de alguna escena bíblica realizada en una esquina del barrio correspondiente, se regresaba de nuevo a la plaza. En el atrio de nuevo estaba el público, esperando el acto cultural que organizaba cada sector. La señora, que muy poco salía, aparecía esa noche demostrando sus capacidades histriónicas. Cualquiera en pro de su barrio se convertía en actor, cantante, mago o bailarín. A las 3:30 de la mañana siguiente, la banda de vientos recorría las calles despertando para la misa de gallo, que empezaba a las 4 de la mañana. Apenas se había tenido tiempo de dormir. A esa hora, el majestuoso templo estaba colmado de feligreses. Terminada la misa, el atrio de nuevo era escenario de particulares concursos en los que se participaba más por diversión que por los premios. Durante 9 días, aquella desenfrenada actividad finalmente explotaba el 24 de diciembre, en el que todas las comparsas debían salir en su orden de presentación. Después del mediodía, las calles centrales del pueblo se atiborraban de comparsas que finalmente reventaban en la plaza en un festival en la que todas danzaban como una sola masa multicolor, hasta que el alcalde hacía la lectura del cuadro de honor
que había elegido su jurado secreto. Después la plaza quedaba vacía. Unos felices, otros más tristes, jurando no volver a participar, se volvían a sus casas. Sin embargo, el año siguiente estaban de nuevo en la juerga. El resto del día la actividad continuaba a nivel familiar. Apenas se generaba un descanso unos días porque el 29 de diciembre era el Día de Locos. En estrafalarios disfraces, hombres y mujeres salían en desfile para premiar el más loco o la más loca. Y en la noche, el censurado correr los locos, una actividad que rayaba en el desorden, a la que pocos se atrevían a salir por los castigos a que se exponían cuando los locos lo atrapaban. Un pequeño descanso para preparar los globos del 31 de diciembre. Después del mediodía, la plaza de nuevo estaba llena de jóvenes que lanzaban globos de mecha mientras bailaban y se lanzaban harina y pinturas hasta las sombras de la noche. En los globos echaban al vuelo sus sueños. Los globos iban marcados con nombres de los amigos que habían dejado del mundo terreno. En el desgarrar sus ropas, tal vez pretendían dejar atrás el año viejo, porque en la medianoche, después de descansar y abrazar a los abuelos, estarían de nuevo bailando en la plaza con su mejor vestido para el año nuevo. Las festividades terminaban el domingo previo al Puente de Reyes, la llegada de los magos, una representación en vivo en la plaza conformada por casi un centenar de actores con sus atuendos, capas de seda de los nobles, los brillantes arreglos de las bailarinas, las corazas metalizadas de los centuriones y la humildad del pesebre con la familia de Nazaret. Y el artilugio de la estrella de Belén, que llegaba por un cable hasta la pesebrera desde la montaña cercana. Para aquel año, en 2011, quien hacía el personaje de Herodes cumplía 25 años interpretándolo, y antes de eso había actuado como Arquelao, hijo de Herodes, y antes fue centurión romano, de manera que había personajes que durante toda su vida habían participado. Tal vez alguno también representó de bebé al niño Jesús. Finalmente, al mediodía, la plaza dejaba de ser escenario y se convertía en la pista de baile con orquesta hasta que rayaba el sol del día siguiente. Solo así estábamos satisfechos de la festividad. Seguro, aquellas festividades sirvieron de marco al compromiso de la mitad de los matrimonios y conformaciones de parejas de nuestro pueblo, o el noviazgo con la joven compañera del salón de clase a la que en tiempos de colegio no tuvimos el valor de decir nada. Mes y medio de actividad social y cultural desenfrenada. Es por eso que la festividad era esperada con tanto anhelo por cada gramalotero. Fue precisamente esa época del año, la de la Navidad, la más esperada por todo, cuando la montaña se dejó desgranar sobre el casco urbano. Incrédulo de los cuentos y leyendas, escuchamos el crujir de la montaña la noche del 16 de diciembre. Las primeras luces del 17 dejaron ver la herida creciente en la ladera, cuando el peso de la tierra licuada intentaba superar las capas de roca para desmoronarse sobre el pueblo. Los habitantes de los barrios más cercanos de la ladera fueron los primeros en entender la realidad, quizá los pocos que desde esas tempranas horas de la mañana dimensionaron algo de la catástrofe. Quienes habitaban más lejos de la ladera fueron haciéndose más conscientes con el incansable desfile de vecinos que los precedían en la proximidad de las viviendas más cercanas a la ladera de la urbanización Santa Anita, que ya evacuaban el territorio, pues sus casas sufrían los efectos de la extraña reptación de los suelos. Muchos, la mayoría, salieron pensando que al día siguiente todo se calmaría y regresarían a limpiar las calles y proseguir sus vidas. Nada más lejano a la realidad. A las 9 de la mañana me despedí de mi esposa. Mi hijo y los abuelos salieron en un carro hacia Cúcuta, con lo que tenían puesto encima. Después dediqué todo el día a recorrer el pueblo animando a la evacuación, convenciendo a los más renuentes a abandonar el pueblo, acción en la que la naturaleza fue más convincente cuando a las 2 de la tarde la masa de lodo que recorría superficialmente la ladera borró las primeras casas por la Nueva Granada. Los más incrédulos creyeron. En buses, automóviles, camiones y hasta en carretillas vi movilizar algunos cerdos que los pobladores cebaban en sus solares. Caídas las sombras de la noche y estimando que nadie quedaba dentro de las casas, salimos del casco urbano para ponernos a salvo. Con los estruendos de las casas al caer o el chisporroteo del cableado eléctrico cuando al caer los postes generaban cortocircuitos.
Nuestro lugar de llegada era la ladera del frente al casco urbano, cruzando la quebrada Calderera. Desde allí, bajo la distorsión visual de nuestras lágrimas y las sombras de la noche, vimos cómo se apagaba cada sector de luz pública y nos permitía suponer de qué casas eran los estruendos que se escuchaban al caer. No hubo momento de descanso aquella noche. Cerca de 300 personas se alojaron en carpas instaladas diligentemente por la Cruz Roja o en los amplios corredores de la casona del idilio. Unos kilómetros más abajo, junto a la vía, una escuela veredal cumplía la misma función. En los campos vecinos, cada vivienda se había convertido en refugio para vecinos, amigos o conocidos, que como una sola familia se abrazaba entre llantos ante la realidad del casi difunto pueblo. En la noche, la parte central del pueblo, que no se afectó por los lodos superficiales, empezó a mostrar los efectos de las fuerzas que taladraban los cimientos de cada calle, de cada casa. Para la mañana siguiente, todo el casco urbano mostraba las grietas de la destrucción. En el recorrido tempranero, cuando las sombras de la noche apenas se dejaban vencer por los primeros rayos del sol, con asombro nos dimos cuenta que unas cuantas personas, todas adulta mayor, se habían quedado en sus viviendas. En algunos casos, para los más testarudos, la tarea de evacuarlos solo fue exitosa 2 días después. La hermosa capilla gótica del colegio cayó primero. Días después, la imponente torre del reloj lunar se desmoronó entre un pavoroso estruendo y la nube de polvo. Solo en ese momento fuimos conscientes de que no había retorno. El vividero feliz en el que pasamos nuestra infancia, el que cada año esperábamos religiosamente visitar, estaba herido de muerte. El peregrinar de las familias gramadoteras por su destierro empezó. En ninguna parte encontrábamos sosiego. Extrañamos cada sitio, cada costumbre. Nos dimos cuenta cuánto queríamos aquel terruño. Nos sentimos extraños hasta en los lugares en que muy bien fuimos recibidos. Todo nos recordaba el pueblo. Lloramos a rabiar cuando nos sentimos estigmatizados por algún comentario como los portadores de la maldición. Para quienes permanecimos más tiempo en el territorio por nuestra labor, pasamos muchas noches por entre los fantasmas de aquellas ruinas. De febrero a mayo, la lluvia arreció de nuevo y el paso por las ruinas en el silencio de la noche nos permitía escuchar el crujir nocturno de la tierra y estructuras. Muchas noches, sentado entre las sombras bajo el corpulento samán, lloré hasta sentir que no podía haber más lágrimas dentro, pero en los días siguientes, en un nuevo encuentro con nuestros recuerdos, entendíamos que el llanto duraría mucho tiempo más. Hoy, tal vez muchos años después para algunos, escribiendo esta memoria, debo detenerme un rato, porque las lágrimas necias siguen fluyendo de mis ojos y no dejan ver lo escrito, y un nudo grueso en mi garganta me atraganta. Menospreciamos la capacidad más grande del ser humano, la que lo ha hecho especial, la adaptación. De manera más rápida o más lenta en otros, se empezó a superar la tragedia. Muchos, de manera exitosa, se ajustaron a la nueva vida, al nuevo territorio, cambiaron sus vidas para bien. Otros, quienes por nuestra terquedad o por nuestras querencias quedamos amarrados al pasado y apenas sobrevivimos al paso de casi 8 años para iniciar el retorno. En el pueblo, la vida es lenta, los cambios son paulatinos, contrario a las ciudades en las que las gentes están preparadas para los grandes cambios. Nuestros pueblos están casi congelados en el tiempo y quienes nos quedamos en ellos ajustamos el cerebro a ese lento fluir. Nos negamos a los cambios drásticos. El nuevo pueblo empezó a surgir en la ladera como exótica flor de la montaña, hermosa pero extraña e impropia. Muchas veces visitamos sus obras imponentes, pero parecían ajenas, lejanas a nuestro ideario. Cuando llegó el momento del regreso para las primeras familias, se mostraban felices en la televisión, pero entendíamos que llegada la noche, cuando las cámaras se iban de nuevo a la ciudad, extrañaban la calidez del vecino o del amigo. Seguramente se sentían habitando un campamento, pero su pueblo aún no. Permanecí viviendo en la finca familiar un año más después de la llegada de las primeras familias al casco urbano. Finalmente, decidimos reunir de nuevo a la familia al traer a mi esposa a ocupar una casa en el nuevo pueblo.
porque mis hijos, ya adultos y profesionales, buscaban su propio rumbo. La gran mayoría de las familias llegaron fraccionadas. Muchas cosas habían pasado en el destierro. El día del coroteo, el trasteo, siempre es sobrecogedor. Ya habíamos logrado adquirir de nuevo algunos elementos básicos del hogar: comedor, camas, cocinas y hasta elementos nuevos que no teníamos. Las primeras noches fueron extrañas, y más si la gran mayoría de los habitantes son recién llegados y tienen el mismo sentimiento. Solo 1 o 2 casas ocupadas por cuadra. El diseño poco privado de los aislamientos de las casas nos hacían sentir expuestos a los extraños que, de un pequeño salto, desde la cercana zona verde, podrían llegar al interior de la vivienda. Era un sentimiento extraño. Quería sentirme en mi pueblo, pero algo aún no dejaba sentir lo propio. Poco a poco fuimos reconociéndonos de nuevo. El mismo tendero puso su negocio, pero lógico, mucho más pequeño. Muchos elementos aún no se conseguían en la tienda. Los servicios bancarios y médicos aún estaban muy distantes de llegar. Aunque los esfuerzos del sacerdote eran mayúsculos, solo meses después logró establecerse en una sede arrendada en el casco urbano, impartiendo las celebraciones a campo abierto. La administración municipal ya había regresado, pero se sentía también casi ajena porque muchos funcionarios no vivían en el territorio. Cada vez llegaron más de nuestros vecinos, pero ya no somos los mismos. La distancia y el tiempo nos han transformado. 10 años es tanto tiempo que hasta el interior de los núcleos familiares generó transformaciones. En algunos más grandes, el tiempo y la exposición a otros lugares y costumbres hacen mella en las nuestras. El tiempo congelado de los pueblos se había ido a hacer mucho. Los cambios drásticos continuaban para nosotros. Seguramente cada individuo quedó rayado por estos 10 años de destierro. Solo el ejercicio de vivir nos permitirá de nuevo amalgamar nuestra comunidad. Para la mayoría, la preparación y disfrute de nuestras celebraciones y festividades será manera de reintegrarse. Para otros que quedamos profundamente marcados por la experiencia, debemos darnos por enterados que para nosotros nada será igual, pero de todas maneras es nuestra obligación hacer el ejercicio de vivir. Las primeras celebraciones llegaron con la primera Navidad del 2016. La tutoría del componente social del proyecto de reasentamiento permitió sacar una comparsa, la del retorno, pero aún fue distante, impropia, ajena. Solo el revoloteo de algunos chicos en la plaza dio una imagen conocida. Para el año 2018, la segunda Navidad, la organización fue local. Las comparsas de algunos sectores fueron apareciendo, corretearon en la aún extraña plaza, que ya tenía un ligero sabor propio. Los locos corretearon el 29 y grupos de familias y compañeros de estudio danzaron en el lanzamiento de globos el 31 de diciembre. Esta vez con la particularidad de no utilizar globos de mecha que pusieran en riesgo la reserva. Los globos solares surcaron los cielos y los jóvenes se veían felices lanzándose pintura y harina y desgarrándose sus camisetas. El 6 de enero, el actor Herodes llegó a sus más de 30 años de actuación como el personaje antagónico de la Epifanía. Fueron celebraciones con sabor a gramalote. La primera Semana Santa con forma se realizó en el 2018. Las imágenes religiosas llegaron en sus andas, cargadas en los hombros de piadosos pueblerinos. Pero ni los santos regresaron todos. Tal vez, como los habitantes, debían esperar un poco para empezar a querer su nueva residencia. En el año 2019, la capilla temporal fue construida. Las campanas, instaladas en gruesos troncos de madera, sonaron de nuevo en nuestro pueblo. Fue sobrecogedor escucharlas aquella tarde cuando sonaron accionadas por el mismo Padre Nelson. La patrona y algunas queridas imágenes regresaron y observamos el desfilar de nuestros habitantes a la oración diaria. Al fin y al cabo, la práctica de la fe religiosa fue una de las motivaciones especiales para la primera fundación y será un buen ejercicio para consolidar esta segunda reubicación. La capacidad de adaptación del ser humano se impondrá. Aunque fueron casi 10 años en el destierro, los gramaloteros siguen llegando a su nuevo casco urbano. Algunos que permanecieron en la montaña retornan tímidos a su nuevo entorno,
pero con la misma tenacidad de los primeros colonos que se liberaron de la maestre de campo y años después con su fuerza y resistencia forjaron la leyenda de los gramalotes. Otros que permanecieron en los pueblos vecinos regresan con muchas ansias a reconstruir, con los ánimos que los fuereños empezaron a llegar hace más de 150 años para fortalecer comunidad en lo cultural y económico en torno al café. Los que tuvieron la ciudad como residencia temporal regresan perezosamente, primero los fines de semana, y se van quedando de manera definitiva cautivados por los lazos comunitarios que se van reconstruyendo, los mismos lazos que cautivaron a los extranjeros cuando llegaron y se quedaron con nosotros para compartir y enriquecer nuestra cultura, volviéndose finalmente una con la nuestra. Hay quienes encontraron en su destierro un nuevo nicho social y económico al que no están dispuestos a renunciar y probablemente no regresen. Unos cuantos, imposibilitados de adaptarse o temerosos a un nuevo cambio en sus vidas, vendieron su propiedad y están dejando un nuevo nicho para los fuereños que ven en el nuevo casco urbano el pueblo que ellos se merecen. Desconocemos los resultados de este nuevo ingrediente social. Depende de los gramaloteros quedarse y empoderarse de su pueblo o permitir que costumbres ajenas se posicionen borrando la vida del pueblo, convirtiéndola en el sitio impersonal de recreo de quienes quieren escapar a toda costa de la ciudad, sacrificando con ello la incomparable cultura pueblerina. 10 años son mucho tiempo, muchas cosas se han vivido. Los niños que se fueron son jóvenes y hoy aspiran a la universidad para lanzarse al mundo y conquistarlo. Los jóvenes que se fueron ya están conquistando su mundo, muchos de ellos como profesionales. De manera que los primeros que regresamos al casco urbano somos los viejos, con nuestra carga de historias y añoranzas por las ruinas que dejamos, pero que solo son eso, historia y ruinas, porque nuestra vida está aquí, en este nuevo territorio. Solo los niños, aquellos que nacieron en el destierro, revolotean como mariposas en las nuevas calles, primero de manera tímida, pero cuando los veo saltar en la plaza, entiendo que para ellos este nuevo casco urbano será la tierra soñada, como lo fue para mí el atrio y la plaza de mi viejo pueblo, en la que ahora, cuando lo visito, solo encuentro las cada vez más decrépitas ruinas del templo y su atrio, y el más corpulento y lozano samán, que nos enseña cómo la naturaleza se impone a las huellas del hombre. El casco urbano ya es un territorio habitable, con su infraestructura básica y sus instituciones en consolidación. Queda el reto para cada habitante de sentirlo como propio, pero eso solo lo dará el ejercicio de vivirlo, de empezar a darle nuestro toque de identidad, de establecer nuestros árboles, nuestros jardines, de construir nuestro imaginario en sus abundantes zonas verdes, de activarlo económicamente para recuperar el campesino como nuestro principal socio comercial. Físicamente es indudablemente el pueblo soñado, en el que se pusieron a disposición los recursos económicos del Estado con especial desprendimiento. Una propuesta en búsqueda de un moderno casco urbano con diseños y obras ajustadas a las condiciones de cambio climático. Es nuestro deber como habitantes conocer la existencia de ellas y contribuir en su preservación integral para que nuestro municipio mantenga la condición de sostenibilidad con la que fue diseñado, como un modelo en obras de mitigación del riesgo. Un nuevo lugar, un nuevo clima que debe modificar hasta nuestra forma de vestir, un nuevo entorno en el que debemos comprometernos a cambiar muchas de nuestras costumbres no amigables con el medio ambiente. Estamos al interior de un paisaje con suelos frágiles que necesitan ser protegidos con cobertura vegetal. Una nueva oportunidad para reconstruir y disfrutar nuestro vividero feliz, para amar al pueblo, su gente, para recuperar las costumbres que dan identidad, para visitar la casona campesina ligada a nuestra niñez como a la sangre familiar, recorrer de nuevo los caminos en los que aún se preservan los fantasmas, recordar los detalles de nuestro pasado para contarlos a los propios y visitantes, para enfrentar el presente con decisión y pertenencia, para reconstruirnos en este nuevo escenario que nos dio la vida.